Amados hermanos en Cristo Jesús, la gracia y la paz de Dios more en cada uno de sus corazones. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reunir a través de este medio, donde vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios por medio de este grupo de edificados en la palabra, y ese es el propósito principal, que podamos seguir edificándonos. Que la paz de Dios more en cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, y también a nuestra audiencia en general. Deseamos que la paz de Dios more en sus corazones. Llegamos a la serie del cuarto pilar de una familia sólida. Nuestro eslogan de esta semana es fortaleciendo familias sobre los pilares del amor, la comunicación, el respeto y la confianza. El tema correspondiente al día de hoy, el respeto mutuo, refleja el carácter de Cristo. Con esto quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a orar, a dirigirnos en oración a nuestro Dios para el estudio de la palabra. Amado Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por la vida y la oportunidad que nos permites de poder meditar en tu palabra. Te ruego que tú nos ayudes, nos instruyas, nos enseñes, para que cada día sigamos moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida en tu palabra, y poder así, de esta forma, llegar a ser aquellos hijos que agradan con toda nuestra existencia en esta vida. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos meditar en tu palabra, por tener la libertad de escucharla. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. El respeto mutuo, que va a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, tiene como propósito el reconocer que el respeto mutuo honra a Dios, fortalece a cada relación dentro de la familia, promoviendo la unidad, la armonía y el amor conforme al carácter de Cristo. En esta ocasión estaremos teniendo dos textos, dos versículos base. Romanos 12:10, que nos dice así a la letra: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuestra palabra clave es respeto. Esta palabra viene de la traducción latina respectus, que significa atención y consideración. Esta misma palabra usada de una forma de verbo, encontramos que quiere decir mirar de nuevo o mirar atrás. Nosotros conocemos que a través del estudio que nos han impartido nuestros hermanos, nos han enseñado que la palabra de Dios fue escrita en hebreo y en griego. Pero la palabra en sí misma de respeto no aparece como en sí nosotros la conocemos en nuestro idioma castellano o en el idioma español como respeto. Aparece en el griego en tres nombres, usando tres nombres: aidos, que quiere decir puro y reverencia, refiriéndose al respeto. También time, que significa honor, valor o aprecio, o proscuneo, que significa también reverencia o postración. En el hebreo encontramos la misma palabra que no existe en sí como una palabra única para referir al respeto, sino existe el kabod en forma singular al hablar del honor a alguien o respetar a alguien, que a su vez es traducido como pesado o peso.
Y esto quiere decir que es reconocer el peso o la importancia de una persona en la vida. Así era observado en la antigüedad el respeto dentro de las personas, dentro de la sociedad o entre un individuo y otro. Pero ahora, de una forma contemporánea, quiere decir de lo que actualmente se va formulando la definición de respeto, tiene que ver con el auge del individualismo expresivo y la autenticidad. Priorización de límites personales, cuestionamientos del respeto por sumisión. Esto tiene que ver con el individualismo y el expresivo o la autenticidad. También podemos encontrar otra definición de respeto, donde la democratización y horizontalidad de las relaciones buscan la crianza respetuosa y simétrica, el liderazgo y el liderazgo colaborativo. Encontramos otra definición de respeto en la actualidad que tiene que ver con la cultura, la inmediatez y el pragmatismo tecnológico. Esto quiere decir que a causa de la devaluación de la antigüedad, el respeto al tiempo ajeno. O sea, ya actualmente no están observando la forma de respeto como antiguamente estaba la estructura diseñada entre las autoridades y los padres hacia los hijos, sino que, como lo vemos en la siguiente, dice que es la ampliación de los derechos a las minorías y la inclusión respecto a la diversidad de identidad y el lenguaje consciente, o sea, incluyendo otro tipo de lenguaje usado dentro de otras organizaciones o grupos que han surgido con algunas tendencias. También hay algo que preocupa un poco y tiene que ver con la desconstrucción de las instituciones tradicionales. Y esto tiene que ver como el tema de la policía, el tema de las iglesias, donde ya no se observan como autoridad, ya no se les da el respeto que merecen debido al abuso de poder y corrupción que estas mismas organizaciones han mostrado. Entonces, la sociedad ha ido argumentando definiciones de respeto, donde el respeto se debe de ganar y no heredar. Y ante estos pensamientos es que la Iglesia de Dios continúa teniendo un desafío en su enseñanza, como lo vamos a meditar el día de hoy, que el reconocer que el respeto mutuo honra a Dios, fortalece la relación dentro de la familia, promoviendo la unidad, la armonía y el amor conforme al carácter de Cristo, desde el ambiente familiar dentro de los padres con los hijos con los padres, los cónyuges y el servicio que debemos de darnos unos a otros en humildad. Vamos a iniciar y de una forma sintetizada o de una forma más corta, vamos a mencionar ambos temas: el respeto que deben los padres a los hijos como los hijos a los padres. El mandamiento establecido por Dios desde la antigüedad, cuando Él provee las leyes a su pueblo Israel a través de Moisés, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto lo encontramos en Éxodo 20:12.
Este mismo mandamiento trasciende con la venida de Jesucristo y continúa teniendo su vigencia para todos los que hemos decidido ser creyentes en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Si Dios establece el mandamiento para los hijos, es por la falta de respeto en nuestros hogares. Hoy en día el mandamiento sigue vigente para todo el mundo, mucho más para el pueblo cristiano. Debido a la falta de obediencia, la misma sociedad ha buscado establecer diferentes opciones para atender lo que está mal. Según algunas estadísticas, dicen que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufren algún tipo de abuso o abandono, por lo que las autoridades gubernamentales han buscado alternativas como seguros obligatorios, alternativas habitacionales e integración comunitaria, sistemas de apoyo y respiro en el hogar, blindaje legal y planes maestros de envejecimiento. Todo esto surge no como una buena iniciativa para la sociedad, sino hay algo que está más a fondo de esto, que es con el propósito de no someterse a la voluntad o al mandato de Dios. Dios, siendo un Dios que todo lo sabe y que por ende comprende la condición que el ser humano vive, Él va formando sus leyes en beneficio de la misma humanidad. Y a razón de esto, vemos que todas estas formas de vivir que el ser humano va creando van desmeritando la misma palabra de Dios, no queriéndola tomar en cuenta, porque esto los obligaría a someterse a la voluntad de Dios, y esto es lo que muchos de nosotros evitamos. Nos es más fácil muchas veces obedecer a las autoridades que obedecer a Dios. Como en algunos casos podemos observar que la misma sociedad le es mal visto que un hijo vele por el cuidado de los padres en su vejez, donde presentan argumentos como hijo de papi y mami, o en algunos términos más vulgares decimos hasta en el país de Guatemala nahualón. Con esto dan a entender como que es aquel hijo que no ha salido de los padres, ¿verdad?, de su hogar. Ciertamente el que está casado, el mandamiento dice que debe de dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, pero el mandamiento no deja de tener validez el honrar a los padres en todo momento, sino más bien confirma que la responsabilidad del varón que deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer es por la misma responsabilidad que él un día va a adoptar como padre de familia, como esposo. Y precisamente al poner en práctica el primer mandamiento con promesa como honrar a sus padres, ese mismo legado le irá dejando de enseñanza a sus hijos, a sus nietos, que es deber y responsabilidad de un hijo mientras sus padres existan, de velar y de cuidar por cada uno de sus padres. Aunque no es nada nuevo, como podemos observar en Mateo 15, 4 al 6, de que en el tiempo de Jesucristo
el pueblo de Israel, al cual se le dio ese mandamiento de honrar a sus padres, estaba ocurriendo algo trágico, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honra a tu padre o a tu madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Porque así como vemos hoy día, existían en aquel entonces hijos que solamente aportaban cierta cantidad económica a sus padres para que ellos tuvieran algo o recibieran algo de sus hijos, y a través de esto únicamente ellos estaban cumpliendo con el mandamiento. Pero Jesucristo mismo los amonesta y les dice: no es así como yo lo establecí. Lo establecido por Dios es que cada uno de nosotros que somos hijos debemos de velar por el cuidado de nuestros padres, por la honra que debemos de darle, por el respeto que merecen. A través de esto, Dios quiere seguir transformando a cada ser humano, especialmente a los creyentes en Cristo, para que aprendamos a valorar el consejo, la experiencia y la autoridad que ellos tienen. Quiero, a través de dos hermosos ejemplos que nos narra la misma palabra de Dios, que observemos qué era lo que sucedía en el tiempo antiguo. Podemos ver el caso de Elí y sus hijos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de su reunión. Y les dijo, versículo 23, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Este hombre llamado Elí fue sumo sacerdote, un profeta que Dios levantó entre el pueblo de Israel, un principal que servía en aquel entonces en el lugar sagrado para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente sus hijos, a una edad ya adulta, tomaban malas decisiones y empezaron a hacer cosas desagradables delante del pueblo. Y en el capítulo 3 del primer libro de Samuel observamos una sentencia que Dios da por este mismo suceso de lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Quiero que me acompañen a ver lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3. Y Dios, llamando a Samuel, que era un jovencito que llegó a vivir al templo, en la casa de Elí con sus hijos. Y la sentencia de parte de Dios para Elí con sus hijos fue así: y le mostré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Entonces, la responsabilidad del padre no deja de ser sobre los hijos, aunque los hijos ya sean mayores, como lo vemos en el caso de Elí. Dice que Elí era un hombre anciano, pero Dios está atento a observar el actuar de un padre hacia los hijos cuando los hijos están haciendo cosas desagradables delante de Dios. Los padres continúan teniendo la misma responsabilidad de amonestar a los hijos, como era el deseo de Dios para con Elí y sus hijos.
Pero como Elí había dejado de amonestarlos, Dios iba a castigar a Elí con sus hijos, iba a hacer un juicio con ellos. Y lamentablemente más adelante vemos en ese mismo relato que Elí muere y mueren también sus hijos en batalla. Y es el final de ellos, ¿verdad? Lo podemos tomar como una desobediencia a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, donde su final pues es trágico. Y hay una diferencia muy grande entre el relato de Elí con sus hijos con el siguiente relato que vamos a ver, que es Mardoqueo y Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, nos narra así la historia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, que es decir Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Este relato es muy hermoso, hermanos, porque aquí nos habla de una jovencita que llegó a vivir a la casa de su primo llamado Mardoqueo. Cuando sus padres mueren, Mardoqueo empieza a tomar la responsabilidad de padre en la instrucción y en la educación de esta jovencita. Pero vemos en el versículo 10 de este capítulo 2 de Esther, donde dice: Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Vemos el actuar de esta jovencita, que es con respeto, con honra a un primo que la había criado como su hija. En el versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Esther dice: y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. O sea, vemos cómo esta jovencita, que más adelante llega a ser reina dentro de un imperio de los medos y persas, especialmente esposa del rey Asuero, vemos cómo honra a Mardoqueo siendo su primo, que la crió, la instruyó como una hija. El respeto mutuo que se tenían, ella lo mantuvo en fidelidad, aún en medio de ser reina o de poseer una posición mayor que la de su primo. Entonces, estos dos relatos históricos nos hacen ver cómo cuando existe amor, cuando existe respeto o la honra, se va creando un vínculo de armonía, de paz y de amor, y debe de darse en ambas vías, tanto el padre hacia los hijos como los hijos hacia los padres, como nos dice Efesios 6:4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, este mandamiento se debe dar en ambas vías, tanto los padres instruir y educar a los hijos, como los hijos deben de respetar el mandamiento que Dios ha establecido. El siguiente punto que trataremos es el respeto que debe existir entre los cónyuges. Y para esto no hay mejor relato como lo puede mencionar o lo puede explicar el apóstol Pedro en relación a la honra de los cónyuges. La primera epístola que escribe Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos dice así: asimismo vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa.
y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habiendo llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí nos habla abiertamente cómo debe ser la relación entre cónyuges, entre el esposo y la esposa y el esposo. Esto es lo ideal dentro de un hogar, dentro de un matrimonio establecido por Dios. Lamentablemente, muchos matrimonios llegan a sufrir tanto por faltarles el respeto, porque no han permitido o no han cultivado dentro de su vida misma el término o la palabra respeto. Y eso es lo que hoy deseamos enseñar a través de este mensaje, el cual debemos de prestar atención, de darnos respeto unos con otros. A manera de testimonio personal puedo decirles que yo viví las dos situaciones dentro de mi matrimonio. La primera, un tiempo agradable y hermoso donde yo podía respetarla y ella me respetaba. Pero les digo que permitimos porque así ocurre muchas veces, que el enemigo entre a nuestras vidas, a nuestro corazón, y empiece a faltarnos el respeto. Y al faltarnos el respeto uno con otro, lamentablemente muchas veces eso termina mal, como les puedo asegurar en el caso mío, que llegamos a una separación. Yo creo que no se le desea a ninguna persona, a ningún hogar, a ningún matrimonio llegar a una instancia así, especialmente cuando hay hijos, debido al sufrimiento que ellos atraviesan. Y precisamente porque se destruye la armonía y el verdadero amor en el hogar. Y no solamente en el hogar, sino la misma sociedad en la que vivimos se ve afectada por eso. Como lo vemos que debemos de servirnos unos a otros en humildad en Efesios 5, 1 y 2. Como dice el texto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor suave. En ese punto es que Dios desea que vivamos todos en armonía y en amor. En Romanos 12, 9 al 11 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y regresando a Efesios 5:21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Aprender a ver a los demás como Dios nos ve, eso requiere respeto, y a través del respeto florecerá el amor, la paz y la armonía. Y eso nos ayuda a construir una familia que honra mutuamente, refleja el carácter de Cristo y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Eso puede ser únicamente real a través de nuestra obediencia. Deseo de todo corazón, hermanos, que la gracia y la paz moren en sus corazones. Hasta la próxima, su hermano en Cristo, Elman Schumann. Paz, hermanos.